Hola, bienvenidos. Mi nombre es Víctor y voy a tener el gusto de platicar con ustedes respecto al laboratorio de física, en específico la práctica número 2. Lamentablemente no nos podemos encontrar en un aspecto presencial en esta oportunidad, pero de cualquier manera estoy contento de poder acercarme a ustedes en este caso a través de la sincronía. Entonces, vamos a tener en mente que el trabajo que vamos a realizar el día de hoy, la biomecánica del sistema osteoarticular y muscular, en específico hablaremos de articulaciones, grados de libertad y la física de la contracción muscular. Esta presentación consta de dos partes que pretenden ayudarle a realizar su ejercicio de la práctica número 2, tomando en cuenta una parte teórica y una parte práctica. Hay que tomar en cuenta que mecánicamente hablando el cuerpo es un sistema de palancas cuyo punto de apoyo o fulcro pues son las articulaciones, es decir, los puntos donde se une un hueso con otro. Más adelante profundizaremos en ese concepto. La fuerza que las mueve son los músculos que tiran de esas articulaciones y de esos planos que son los huesos para producir el movimiento, y la resistencia son los diversos objetos que sostenemos o bien otros segmentos del cuerpo que necesitamos movilizar. Entender la física que gobierna este fenómeno nos sirve mucho para entender la biomecánica de la luxación, es decir, el momento en el cual una articulación pierde su eje y se moviliza a una parte anómala. No es lo mismo que una fractura. Calcular la carga sobre una prótesis, esto es especialmente importante para los especialistas en dispositivos médicos, pero también para interpretar pruebas de fuerza muscular si usted en determinado momento se convertirá en un médico con especialidad en fisioterapia o un fisiatra, o bien programas de rehabilitación, en cuyo caso también se transformará pues en un médico fisiatra. El objetivo de esta práctica es aplicar el conocimiento físico al análisis de las articulaciones y el músculo esquelético humano por medio de mediciones. Hablemos un poco de la teoría que nos compete el día de hoy. Una articulación se refiere a la unión anatómica entre dos o más huesos, es decir, el momento anatómico en el cual un hueso A se junta con un hueso B y permite un grado variable de movimiento, además de aportar estabilidad y estructura al esqueleto. Entonces las articulaciones se pueden diferenciar a grandes rasgos en aquellas que son móviles y aquellas que son inmóviles. Empezando con las inmóviles, también denominadas sólidas, tenemos las fibrosas y las cartilaginosas, dependiendo del tipo de tejido conectivo que se manifiesta entre ellas. Fibrosas tenemos tan importantes como las suturas de nuestro cráneo. Tome en cuenta que los huesos de nuestro cráneo no se mantienen, no son un único hueso, sino que son fusiones entre huesos, y esas fusiones se les denomina suturas craneales. También la articulación que mantiene unido el diente al resto de la mandíbula, esa se llama la articulación dentoalveolar o también denominada gonfosis, y otras estructuras como las membranas que unen hueso con hueso. Por otro lado, las articulaciones cartilaginosas también son parte de estas articulaciones no móviles. Podemos hablar de la sincondrosis o de la sínfisis, que tienen un poquito más de tejido elástico, pero aún se les considera sólidas. Finalmente tenemos un tipo de articulación que se denomina sinovial, y que hay una gran variedad de articulaciones sinoviales, y cuyo punto importante es que son las que permiten movimiento, es decir, toda articulación que se mueve dentro de su organismo es un tipo de articulación sinovial, y de las articulaciones sinoviales hay un montón de tipos que vamos a estudiar más adelante. Entonces, hablemos primero de los grados de libertad. Los grados de libertad se refiere al número de ejes sobre los cuales una misma articulación puede rotar. Hay articulaciones que tienen un único grado de libertad, es decir, que se pueden mover solo sobre un solo eje, por ejemplo, adelante y atrás. Hay otras articulaciones que se pueden mover sobre dos ejes, por ejemplo, adelante, atrás, a un lado y al otro. O hay algunas, como por ejemplo la cadera o el hombro, que permiten movimiento en muchos ejes, adelante, atrás, de un lado al otro, rotan sobre sí mismos. Hay otra variedad de movimientos
son particularmente importantes para extremidades grandes porque favorecen una gran cantidad de movimiento. Eh, Cuando yo digo adelante, atrás, a un lado, al otro, esos son términos que no son términos médicos, sino son términos generales que puede utilizar cualquier persona. Pero usted aprenderá en los próximos minutos qué términos son importantes para denotar cómo se mueve una articulación, hablando específicamente de la cuestión médica. Entonces, ya teniendo en mente que hay articulaciones que tienen uno, dos o tres o más grados de libertad, platiquemos de algunos tipos de articulaciones sinoviales. En el número 4 usted puede evidenciar la hinge joint, que en español se traduce como articulación troclear, que es un tipo de articulación que solo permite movimiento en un eje. Observe la flecha que está en la parte superior de la imagen. Solo denota adelante y atrás, o traducido en términos médicos, flexión y extensión, lo cual profundizaremos más adelante. Adicionalmente a ella tenemos articulaciones que permiten movimiento en más de un eje, por ejemplo, las de 2 grados de libertad o biaxiales. En este caso, la número 3, saddle joint, la podemos traducir como articulación en silla de montar, y es una que permite tanto movimiento adelante atrás, es decir, flexión extensión, como hacia un lado y hacia el otro, es decir, abducción y aducción. Usted lo puede evidenciar en las flechas que tiene arriba la imagen, en donde muestra ese tipo de rotación que se permite. Un ejemplo muy frecuente de articulaciones en silla de montar son las articulaciones que se presentan entre la mano y los dedos, es decir, las metacarpo-falángicas, entre el metacarpo, que es esta estructura de la mano, y las falanges de los dedos. Estas permiten movimiento en un eje acercándose y alejándose, pero también adelante y hacia atrás. ¿Ok? Lo olvidaba, pero un tipo frecuente de articulación troclear es aquella que produce movimiento de flexión y extensión. Por ejemplo, la articulación del codo. Hacia adelante, atrás, o flexión, extensión, flexión. ¿Ok? Más adelante podemos denotar la número 1 que dice ball and socket joint. En español se puede traducir como articulaciones esferoideas, y son un tipo de articulaciones multiaxiales, quiere decir que se pueden movilizar en un montón de ejes posibles. Observe la imagen a continuación. La número 1 tiene movimiento por sus flechas, tanto adelante como atrás, a un lado al otro, pero también rotación sobre sí misma, ¿verdad? Entonces, eso es rotación interna o rotación externa con base en los términos médicos. Por supuesto que hay una variedad adicional de articulaciones sinoviales, pero lo importante es tener el concepto de que hay algunas que se mueven en un solo eje, como la del codo, que se mueven en 2 ejes, como la de la articulación metacarpofalángica, o que se mueven en muchos ejes o en varios ejes, como las multiaxiales, como lo es la de la cadera, ¿verdad? La de la cadera, entonces el fémur, la cabeza del fémur se inserta en la cadera y permite un movimiento. Usted trate de mover su pierna y la va a poder mover en un montón de ejes posibles, ¿ok? Muy bien. A continuación tenemos un ejemplo de una articulación de tipo troclear, en donde se permite únicamente la flexión y la extensión. En este caso estamos hablando de la articulación de la rodilla. Tiene la particularidad de que permite también cierto movimiento de rotación, pero eso depende de otras estructuras dentro de la misma rodilla y no en específico de la articulación entre el fémur, que es el hueso grande que ven arriba, y la tibia, que es el hueso que ven abajo. En este caso es una paciente que tiene osteoartritis, es decir, una degradación de los cartílagos dentro de la rodilla. Si usted ve la rodilla del lado izquierdo, va a notar que el espacio entre los huesos es muy pequeño porque ya se degradó ese cartílago, ¿ok? Entonces la rodilla es un ejemplo de una articulación uniaxial en este caso en específico. Más adelante va a entender que tiene otras formas de movimiento, pero para ejemplo nos sirve entender que la rodilla se puede flexionar o se puede extender. La articulación metacarpofalángica es aquella que usted puede observar a este nivel. Mire cómo se contactan los huesos del metacarpo con las falanges, que son los huesitos que están presentes en los dedos, y eso produce un movimiento biaxial, tanto en un eje
de acercar, alejar o aducción, abducción, como un eje de adelante, atrás, que es flexión, extensión. A continuación observa una radiografía de una paciente de unos 40 años. Si se pone a observar el lado izquierdo va a poder observar una articulación esferoidea multiaxial, ¿verdad? Que permite muchos grados de movimiento, adelante, atrás, rotar, acercarse y alejarse, o pues con sus debidos términos médicos, flexión, extensión, rotación medial, rotación lateral, aducción y abducción. Por el otro lado puede observar que está dañado el tejido porque esta paciente tiene una displasia de cadera y desarrolló osteoartritis, ¿verdad? Por eso esta articulación tiene un aspecto totalmente diferente a la que se encuentra sana del lado izquierdo. Pero lo que quiero que veas es la cabeza del fémur, cómo se inserta en ese agujerito que tiene la cadera para producir rotación. Entonces, ya hablamos un poco de estos grados de libertad, ahora hablemos de planos y ejes del movimiento. Los planos son unos puntos de referencia anatómicos. Usted va a retomar ese tema cuando platique anatomía en el siguiente año. Y en dónde nos sirve a nosotros para describir en dónde se está moviendo. ¿Recuerdan esos términos de flexión, extensión, abducción, aducción? Pues es con base en estos planos. Son 3 planos ortogonales entre sí y cada uno tiene un eje asociado. Entonces en la siguiente imagen podemos observar. No es necesario que tenga este conocimiento cristalino o al 100% en este nivel, porque más adelante lo va a retomar y lo va a aprender con más detenimiento. Ahora solamente es un acercamiento, un primer acercamiento. En amarillo usted va a encontrar un plano que divide el cuerpo en lado derecho y en lado izquierdo. Ese se llama plano sagital y está asociado a un eje que se llama el eje sagital, que es el que mide si un paciente hace flexión o extensión. Si ven la línea que produce el movimiento de flexión y extensión, es la misma línea que produce ese plano sagital dividiéndome en izquierda y derecha, ¿ok? Tome en cuenta que eso es perpendicular, ¿verdad? Ok. Ahora, un plano coronal que nos divide en adelante y atrás, en término médico denominado anterior y posterior, ¿verdad? Que lo puede encontrar en celeste y cuya línea asociada es el eje longitudinal. El eje longitudinal lo que permite es un movimiento que se aleja de la línea media, que se llama aducción, y uno que regresa a la línea media, que se llama abducción. Y finalmente un plano transversal que está en verde y que divide el cuerpo en arriba y abajo, o también le conocen como cefálico porque va a la cabeza y caudal porque va a los pies o a la cola. Y el eje asociado a ese plano es el eje transverso, que es el que me permite producir rotación lateral o rotación medial de mis articulaciones. ¿De acuerdo? Como le repito, no se estrese si no lo entiende al 100%. Trate de buscar otros medios para explicarlo y igual lo va a retomar más adelante, así que descuide. Estos son los términos que nosotros utilizamos con más frecuencia a la hora de hablar de movimiento en medicina. Observe, por ejemplo, esta paciente tiene la flexión de su miembro inferior en específico de la pierna y también está flexionando el codo, ¿verdad? Está haciendo que esa parte de su miembro inferior se flexione, ¿verdad? También tiene flexión de la rodilla, ¿ok? También se puede observar extensión del miembro inferior, ¿verdad? Que lo que está haciendo es todo el miembro haciéndolo hacia atrás en bloque, ¿verdad? Y se asocia en específico a la cadera, esa es extensión de cadera. Anteversión o retroversión, ¿verdad? Que eso sería flexión y extensión, pero a nivel del hombro. Abducción, que se refiere a alejar el miembro de la línea media. Miren cómo está alejando su brazo y cómo está alejando su pierna. Aducción, que es acercar el miembro superior y el miembro inferior a la línea media, miren cómo lo acerca, y la rotación, observe cómo su rodilla rota hacia interno su pie y cómo rota hacia externo su pie. Ahora bien, los especialistas en movimiento, los traumatólogos que ven los huesos, los fisiatras que son encargados de rehabilitación y movimiento, son una especialidad médica también, utilizan un instrumento que se llama goniómetro para medir cuántos grados de de movimiento tiene una articulación, qué rango de movimiento tiene, ¿verdad? Entonces la goniometría es ese tipo de
práctica que nos ayuda a medir el rango de movimiento de una articulación y utilizamos un goniómetro, ¿verdad? Este es el dispositivo, una parte del goniómetro se deja en el eje de la articulación y el otro se moviliza dependiendo de qué tanta amplitud de movimiento tenga el paciente. Yo le voy a enviar esta presentación y ahí va a poder observar la técnica adecuada para realizar la goniometría. Tome en cuenta que como carecemos de goniómetro en nuestras casas, no vamos a realizarlo debidamente con el instrumento. Usted estudie la técnica por si en determinado momento vamos a utilizar dicha cuestión, pero por el momento va a buscar en internet cuáles son los grados a los que se asocia esa articulación, ¿verdad? Cuáles son sus grados de movimiento y los va a anotar conforme se le vaya solicitando en la práctica. Entonces hablemos de músculo esquelético inicialmente. El músculo esquelético se refiere a pequeñas estructuras, diminutas que se llaman sarcómeros y que conforman un montón de fibras y luego se van juntando esas y se juntan otras para formar el músculo como tal. Específicamente los sarcómeros se fusionan para formar miofibrillas, las miofibrillas para formar fibras, las fibras para formar fascículos y los fascículos para hacer un músculo como tal. Más adelante lo va a observar en una imagen. Pero el sarcómetro, esa central diminuta, es una unidad contráctil. Es decir, que ahí es donde se produce toda esa contracción y todo el cambio de la longitud del músculo durante la contracción se produce debido a que esos sarcómeros se acortaron, se hicieron más pequeños, ¿ok? Entonces, dentro del sarcómero hay unas fibras que se llaman miosina y actina. Las miosinas son una especie de troncos que están en la parte central y la actina son una especie de filamentos más delgados que se superponen a esos troncos de miosina. A manera de que cuando se produce contracción, lo que hacen esos filamentos de miosina es que reman dentro de los ligamentos de miosina, de los filamentos de miosina, y se juntan entre sí, de manera que se jalan y se fusionan y eso produce la contracción muscular, ¿ok? Se pegan. Entonces aquí ya lo puede ver, mire cómo entonces vemos ese músculo grande que luego se divide en fascículos, que luego se divide en las fibras musculares y que las fibras musculares luego se dividen en miofibrillas que están conformadas por sarcómeros, que son esas líneas que usted ve en azul y en rojo. Esta es una forma de observar el sarcómero en donde vea la parte que estoy marcando a continuación. Esas líneas azules son los denominados filamentos de actina y están solapados o están superior a unos filamentos de miosina. Cuando se desea que se produce la contracción muscular, entonces esos filamentos cabalgan entre sí o reman entre sí a modo de que se ponen encima de otro y aumentan su superposición. Observe cómo disminuye la longitud y cómo jalan entre sí y se juntan, ¿ok? No es necesario que tenga un conocimiento superior de esta situación, solo es importante que tenga una idea como parte del marco teórico del laboratorio. Entonces, esa contracción puede producirse principalmente de 3 tipos. En general hay 4, pero solo 3 le van a servir para este laboratorio. La isométrica es eso en la cual usted sostiene el músculo, es decir, no lo hace más corto ni lo hace más largo. Es decir, cuando usted está realizando, por ejemplo, un pulso, usted mantiene la fuerza y mantiene estático el músculo, ¿verdad? No lo acorta ni lo alarga. Eso es contracción isométrica. La contracción concéntrica se refiere a cuando yo deseo acortar. Entonces, imagínese su articulación del codo y usted está levantando una pesa súper pesada y usted quiere acortar, entonces el bíceps se va haciendo más corto y eso es un tipo de contracción concéntrica. Mientras que la contraparte es alargar el músculo. Mire, es alargar pero bajo tensión, ¿verdad? Yo estoy impidiendo que se vaya de un solo toda mi articulación, sino que voy haciendo fuerza para regresar a su punto de origen. Eso se llama contracción excéntrica. Como lo podrá ver en la imagen entonces, cuando el músculo se mantiene en una contracción sin movimiento, eso se llama isometric contraction, lo puede encontrar en la parte más inferior. En la parte más superior encuentra la concentric contraction, que se refiere a acortar el músculo, y la eccentric contraction, que se refiere a alargar el músculo.
Otros apartados interesantes respecto de la dinámica muscular son la relación fuerza-longitud y la relación fuerza-velocidad. Lo que me interesa que tenga en mente es que depende de qué tanta actina y miosina esté encima de la otra. ¿Se recuerdan de los sarcómeros cómo pasaban uno encima del otro? Pues depende de qué tan encima del otro estén, así va a ser la fuerza. Quiere decir que si mi músculo está en un momento en el cual mi actina está muy superpuesta a la miosina, yo voy a tener más fuerza. Pero si están apenas a este nivel, entonces va a ser más difícil la superposición, ¿ok? Depende del grado de superposición de actina y miosina en el que se encuentra el músculo en determinado momento, y así será su fuerza, así será la fuerza que pueda generar el músculo. Si hay más superposición, hay más fuerza; si hay menos fuerza. Entonces esta gráfica lo que trata de reflejar es, miren en esta porción, esta es la porción óptima, ¿verdad? Esta es la fuerza óptima. Miren que hay una superposición moderada. Conforme hay cada vez menos y menos superposición, entonces se vuelve menor la fuerza, se vuelve menor la tensión que yo puedo generar. Miren, tension, se puede generar menor. Y de la misma manera que si están extremadamente superpuestos, tampoco voy a poder yo hacer una adecuada tensión. Pero es más fácil que de la superposición total lleguen a un punto de superposición óptimo que desde el punto en el que ni siquiera están superpuestos. La fuerza-velocidad, tomando en cuenta la contracción concéntrica, es decir, que retorne, ¿verdad? Que yo acorte mi músculo, la fuerza que un músculo puede generar disminuye a medida que aumenta la velocidad del acortamiento, porque a más velocidad, menos tiempo para que se formen para que remen, ¿verdad? Para que remen esas pequeñas moléculas. Eso es importante porque cuando usted está en el gimnasio le suelen sugerir que usted haga lento la contracción para favorecer la fuerza muscular. Si usted lo hace demasiado rápido, su coeficiente de fuerza va a ser mucho menor. Y si usted lo hace con suficiente detenimiento, usted puede sentir como el músculo se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte. Pues es porque hay más, le está dando más tiempo a esos actina y miosina de que se deslicen y remen uno sobre otro, ¿verdad? De que se cabalguen. Ese se puede representar en esta gráfica a través de la tensión isométrica máxima. Ahora bien, los músculos finalmente o el sistema musculoesquelético funciona como un conjunto de palancas. Ahora bien, hay palancas de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Por qué funcionan como palancas? Bueno, el plano de la palanca es el hueso. La articulación es el punto de apoyo a partir del cual se produce la palanca. En física a ese punto de apoyo le denominan fulcro. El músculo es la fuerza que yo aplico para que esa palanca se movilice, y la resistencia es lo que se opone a la fuerza que yo realizo, ¿verdad? Que puede ser el peso de otra parte del cuerpo o puede ser una carga. Imagínense, si yo tengo una pesa, entonces la resistencia se va a referir al peso que estoy cargando. La fuerza es la fuerza que va a ejercer mi bíceps sobre mi antebrazo. Mi antebrazo va a ser el plano y el fulcro va a ser el codo, ¿ok? Entonces veámoslo como el ejemplo que establecen. Primero, y la más frecuente, son las de tercer orden. Observe cómo el fulcro o articulación, que en este caso sería el codo, ¿verdad? Ahí está a 90 grados. Y cómo tiene una resistencia. Miren, él tiene una resistencia en la mano que puede ser un peso determinado. Él está cargando una cosa. Pues la fuerza que se opone a la resistencia para mantener esta posición concéntrica es la fuerza que ejerce el bíceps a nivel del plano, que es el antebrazo, ¿ok? Bueno, eso es de tercer orden porque la fuerza está antes, porque el fulcro o articulación o punto de apoyo está antes, tanto de la fuerza como de la resistencia. ¿Qué pasa cuando la articulación o fulcro está entre la fuerza y la resistencia? Pues en ese caso hablamos de palancas de primer orden. Por ejemplo, la articulación atlanto axial, que es un tipo de articulación que conocerá más adelante y la cual consiste en mantener el balance de la cabeza. Imagínese que el fulcro de la articulación es el eje que sostiene su cabeza. Pues como su cabeza pesa mucho, hay una resistencia que hace que la cabeza vaya hacia abajo. Entonces usted necesita una fuerza que jale de la parte de la nuca para mantener la cabeza hacia arriba, ¿ok? Pues esa es una palanca de primer orden. Una palanca de segundo orden consiste en que usted primero tiene la articulación o el fulcro,
luego tiene la resistencia y finalmente tiene la fuerza, ¿ok? No son tan óptimas desde el punto de vista anatómico porque usted tiene que hacer más fuerza para que funcionen bien, pero hay varias en el organismo, por ejemplo, la articulación del tobillo. Si usted quiere entonces elevar su tobillo, ¿verdad? Ponerse de puntillas, entonces tome en cuenta que la articulación va a ser la base de sus metatarsianos, ¿verdad? O la base de su pie. La fuerza la va a ejercer los grupos gastrocnemios, que son los músculos de la pantorrilla, que van a tirar hacia arriba, obsérvenlo en la imagen, y la resistencia va a ser el mismo peso de su cuerpo que cae sobre su tobillo. Miren cómo cae entonces el peso, ¿ok? Muy bien, entonces a continuación vamos a hablar un poquito sobre el procedimiento de cómo necesito que realicen los ejercicios solicitados en clase. Y si hay alguna duda o pregunta, siéntase libre de hacerla a nivel del grupo. Gusto de saludarlos. Adiós.